Las hadas, seres de delicada figura y poderosa magia, viven en los árboles y en las flores como los jazmines, rosas y margaritas. Estas hadas se llaman sílfides y dan la inspiración a los poetas y alientan el espíritu de todos los seres. Otras viven en el fuego. Estas se llaman salamandras. Si se les pide algo lo cumplirán, pero siempre debe ser un pedido de luz, porque, de no ser así, ellas se encargarán de castigar al mago o a la sacerdotisa. También están las hadas del agua, que se llaman ondinas, y se encargan de purificar el alma de los seres, de limpiar las impurezas y las energías negativas. Ellas viven en cualquier lugar donde haya agua, como un arroyo, una laguna o un riachuelo. Las hadas han sido protagonistas de muchas historias, cuentos y dibujos animados. Sin embargo, pocas han tenido tanta trascendencia, llegando incluso a la pantalla grande, como el relato de dos jovencitas del pequeño pueblo de Cottingley, en Inglaterra, a principios del siglo pasado. Una calurosa tarde de julio de 1918, Elsie Wright pidió prestada a su padre la cámara fotográfica de placas para hacerse unas fotografías con su prima Frances Griffith, junto al arroyo que había en el fondo del jardín. Quería enviárselas a una prima suya y el señor Arthur Wright, padre de Elsie, se las prestó. Cuando el señor Wright reveló las fotografías, descubrió que aparecían unas extrañas manchas blancas que se anteponían al rostro de Frances. Cuando le preguntó a Elsie que qué creía que podía ser, ésta aseguró que eran sus amigas las hadas. Arthur se rió con la ocurrencia y guardó las fotografías en el fondo de un cajón, pensando que las manchas podían ser hojas o papeles arrastrados por el viento. Transcurridos unos días, ya en el mes de agosto, la cámara fotográfica volvió a manos de las niñas, y de nuevo el señor Wright se sorprendió al encontrar otra mancha blanca en la fotografía. En esta ocasión, se veía a Elsie junto a lo que parecía ser un duende. Convencido de que las niñas pretendían tomarle el pelo, les prohibió volver a hacer uso de la cámara. Con el tiempo, la historia de las fotografías de las hadas pasó al olvido, hasta que al verano siguiente, la señora Polly Wright, esposa de Arthur, muy aficionada al ocultismo, asistió a una reunión de la Sociedad Teosófica de Bradford, en la que precisamente se estaba debatiendo la existencia de las hadas. Polly recordó entonces las extrañas fotografías de su hija y sobrina, y lo comentó ante algunos asistentes que pronto tomaron interés en verlas. En el Congreso de Teosofía que se celebró poco después, dos de aquellas fotografías de hadas fueron pasando de mano en mano, hasta que Edward Garner, uno de sus miembros más destacados, las consideró de vital importancia y llevó a la prensa para su publicación. Sir Arthur Conan Doyle, famoso escritor y con la faceta poco conocida de espiritista, padre del famoso personaje de ficción Sherlock Holmes, tomó interés en revisar las fotos y tras conseguirlas, escribió un artículo en el Strand Magazine tratando el asunto de las hadas, y fue en ese momento que de verdad se empezó a hablar de las hadas de Cottingley. Al principio, Sir Conan Doyle desconfiaba de las fotografías, y por ello se las enseñó a Sir Oliver Lodge, gran autoridad en las investigaciones psíquicas en Gran Bretaña en aquel entonces, que las consideró un truco. Para él, aquellas figuras no eran más que bailarinas vestidas de hadas. La empresa de fotografías Kodak decía que las placas habían sido retocadas por un hábil falsificador. Con el tiempo, se llegó a saber que Elsie estuvo trabajando en un estudio de fotografía por aquellas fechas, y precisamente manipulando fotos por encargo. En una entrevista concedida a la BBC Televisión en 1971, Elsie, ya una anciana, declaró que las fotografías eran auténticas, aunque ella no podía afirmar sobre la Biblia que las hadas estuvieran realmente allí. Pero, a principios de los años 80, el editor del periódico The British Journal of Photography, Geoffrey Crowley, publicó un artículo en el cual se afirmaba que Elsie y Frances habían confesado finalmente al periodista Joe Cooper que al menos 4 de las fotografías habían sido trucadas, defendiendo como auténtica la quinta fotografía. En 1997 se rodó la película Fotografiando hadas, basada en esta historia, mas no mostrando los hechos cronológicos de la misma.